Horregatik ez duna sortzeko, eta beste aldetik zueri etortzeagatik eta entzuteagatik. Bueno, pues eso, que muchas gracias por asistir y por la invitación, y bueno, ya voy a entrar ya en la presentación. Muchas de las cosas de las que voy a hablar, bueno, pues ya las ha citado Álvaro, y por eso además habíamos comentado de hacerlo, que lo hiciera primero Álvaro y luego yo, porque de alguna forma él contextualizaba muchas de las cosas de las que voy a hablar yo. Y hay otras cosas que por la mañana yo no he podido estar, pero me parece que sonarán también a lo que ha dicho Luis Mari, quizás se complementen, bueno, luego se podrá hacer el debate de si, bueno, si llegamos a un acuerdo o si ideas contrapuestas o no. Eso ya lo decía. Bueno, yo lo que puedo hablar de la definición y esto un poco por encima, porque realmente creo que estamos hablando del mismo tema durante todo el día. Pero bueno, yo me voy a centrar más en los aspectos materiales de los seres. Y muchas veces cuando hablamos de arqueología, pues parece que hablamos de lo que está bajo el suelo, pero no solo es eso. Hablamos de un tipo de paisaje, de un paisaje cultural, de unos restos de la sociedad, ¿no? del pueblo vasco, podemos decir, durante la historia. Y los seres, como otros elementos, pues son una forma de acumulación, o sea, una forma en la que las diferentes etapas, las diferentes épocas se han ido acumulando. A veces algunas cosas, algunas históricas, pues borran lo anterior, ¿no? Porque tienen una actuación más invasiva. Pero podemos decir que podemos encontrar restos y evidencias de diferentes épocas, de diferentes sociedades, pues de forma material, de forma pues, en el paisaje o en el subsuelo. Entonces voy a hablar un poco de qué dificultades tiene también, ¿no? Acercarnos a la materialidad del ser. Y luego, bueno, voy a hablar de diferentes aspectos. Pues, tanto desde el punto de vista de la morfología, no voy a entrar tanto en cuestiones de medidas, porque creo que hay personas que saben bastante más que yo sobre el tema, y además yo no me he detenido tanto en eso porque creía que era un tema que estaba ya, bueno, suficientemente estudiado respecto a otros que no lo estaban. Y después lo que sí me voy a centrar es en lo que respecta a la presentación de Álvaro, pues en las actividades económicas que se han llevado en ello. Y después vamos a una serie de conclusiones. Entonces, bueno, las claves en las que entendemos el SEL es que al final es un espacio diferenciado. Fuera redondo o no, o estuviese bien definido en un principio o no. Pero estamos hablando de un espacio diferenciado y con unos derechos, con unos privilegios o con unos usos diferentes al entorno. Eso es muy importante comprender esta cuestión, porque, como he dicho Álvaro, es una de las claves por las cuales se hace útil y se expande esta forma de individualizar un territorio, ¿no? Y, bueno, teóricamente, bueno, en principio surgen en torno a la ganadería, en torno a una actividad ganadera, pero que pronto, si quizá en un principio ya existía un aprovechamiento de otro tipo, pues que pronto irá transformándose en otro tipo dándosele otros usos. Claro, aquí desde el punto de vista de la cronología, yo voy a hablar de la materialidad. En las actividades arqueológicas que he llevado a cabo yo, no he encontrado evidencias que surgieran atrasar la datación que nos ofrecen los documentos. Eso no quiere decir que no sean anteriores, pero en el momento actual nos encontramos, yo desde luego, mis investigaciones con una cierta barrera. Como veremos, incluso acercándonos a seres que parecían, por ejemplo, de época romana, pues nos hemos encontrado con que no llevábamos el registro material, es decir, las evidencias materiales que encontrábamos en ellos, no iban tan atrás. Entonces, bueno, por eso decía antes también que voy a hablar un poco también de las dificultades del estudio, de la investigación, porque no es una cosa sencilla de investigar, ¿no? Otra cuestión es también, hay que tener en cuenta a la hora de hablar de la cronología, del momento en que surgen, creo que hay que tener en cuenta también que su surgimiento tiene unas connotaciones históricas y nos habla de un contexto. Es decir, hablar de un territorio individualizado, de un terreno comunal, con un uso particular, nos está hablando de un tipo de gestión del monte y de un tipo de propiedad del monte y una serie de autoridades o instituciones que determinan que el monte es público y hay otros que no. Hay otros elementos que no. Entonces, quizá el contexto en el que esto se produce, yo he dicho la Alta Edad Media, quizá anteriormente, otra época, ahora hemos estado hablando justo en la comida del tema,
Quizá otro contexto apropiado para el surgimiento de este tipo de elementos pueda ser el Bajo Imperio Romano o el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque el derecho romano nos habla de propiedad privada y pública. Entonces, creo que como muy pronto, con los datos que tenemos ahora, estaríamos hablando de una época romana como muy pronto. Pero, sin embargo, ya os digo que en mi caso solo hemos podido llegar a la época en la que se citan los seres en la documentación. Y además, también es verdad, como ha dicho Álvaro, y supongo que habrá dicho Luis Mari también en la mañana, los seres están vinculados efectivamente a un tipo de explotación ganadera que limitaba el pasto de sol a sol, ¿no? La ganadera rural. Eso indica que los seles son útiles para superar esa prohibición o esa limitación. Y la verdad es que el contexto en el que los cenobios o las instituciones religiosas tienen grandes bustos, grandes rebaños o vacadas, pues es un momento muy apropiado para que no sé si surgir, pero por lo menos se expanda y consolide de una forma de gestión del monte, que es la de los seles. ¿Por qué? Porque a la Catedral de Pamplona le interesa mucho tener una serie de seles en un recorrido desde Navarra hacia la costa, por ejemplo, para poder ir guardando sus ganados por la noche y poder acceder así desde Navarra pues a Jaizkibel, por ejemplo, que es una de las zonas a las que acude. Entonces, bueno, yo sugiero, he hecho una serie de pinceladas sobre lo que yo creo, en qué contexto podrían haberse iniciado o surgido estos seles, que después podemos discutir con otra siguiente. Claro, los problemas metodológicos, ¿no? Claro, en el momento en que se empezó a intentar investigar arqueológicamente estos elementos, pues se decidió, como hay una serie un ritual por el cual se instalan o se depositan una serie de carbones o cenizas debajo del mojón, pues vamos a buscarlas, y como el carbón es una materia que se data fácilmente mediante el carbono 14, vamos a hacer la prueba. Sin embargo, ya se empiezan a ver situaciones un poco curiosas en las que hay seles que están a finales de la Edad Media y ofrecen dataciones posteriores, ¿no? Debajo de la piedra. Entonces ya empezamos a ver que efectivamente, claro, las piedras no son eternas y los archivos están llenos sobre todo los plitos, de visitas a los seles, de ver que las piedras están rotas o medio enterradas y que hay que reponer para que se vean mejor, etc. Y entonces empezamos a hablar de reposición de piedras. Y claro, en el momento en que se instala una piedra nueva, se hace una reposición de cenizas nueva. Entonces, pues ya nos encontramos con otra limitación para la hora de investigar. No todo van a ser facilidades, ¿no? Por otro lado, encontramos dataciones en los que el contexto antrópico de los carbones, ¿no? de esos seles, los carbones que se detectan debajo de las piedras, pues, se aprovecha que han salido carbones para hacer la datación. Pero claro, ¿hasta qué punto esos contextos son antrópicos? ¿Hasta qué punto esos carbones se han depositado voluntariamente en el lugar? Claro, igual es que soy muy materialista, pero no lo creo, pero claro, desde el punto de vista del arqueólogo nos tenemos que cuidar mucho de hasta dónde llegamos, ¿no? Con esas aseveraciones. Efectivamente, antes también nos estuvo comentando, ¿no? Que los tablas de radio son dos seles que se encuentran adyacentes prácticamente, y los dos corresponden a un final de la romana y la tardoantigüedad. ¿Es casualidad? No lo es. Y entonces nos damos cuenta de que las dataciones y lo que podemos detectar o lo que podemos estudiar de los seles, pues ofrece discrepancias, ¿no? ¿Por qué lo digo? Pues porque efectivamente hemos hecho una serie de intervenciones en el sel de Gorostape hace 2 años. El sel de Gorostape era muy apropiado por el hecho de que presenta una zona con un relieve llano, muy apropiado para el asentamiento, donde además encontramos restos de cabañas y redillos. Y además en la zona del mojón también hay una zona llana. Entonces dijimos, siendo tan apropiado tener una datación, vamos a hacer la prueba. Las investigaciones que hemos realizado allí
Creo que practicamos un total de 6 catas arqueológicas diseminadas en estos 2 rellanos. Los materiales que ofrecieron en esas excavaciones son como muy tardíos del siglo XVI. Es decir, una de las características de la época romana, de los yacimientos de época romana de Izúcar, por ejemplo, es que son abundantes en cerámica, son abundantes en material cerámico. Como puede ser, por poner un ejemplo, Ures de Betaco, Camposato y Sarra, que es un yacimiento que está en Haya, en el barrio del Cano, que es una cabaña y que ofrece una colección de cerámicas muy importante. Sin embargo, en Gorostarbe, que suponíamos que tenían una datación muy sugerente, no encontramos ninguna evidencia de este momento. Y de nuevo nos damos contra la pared, ¿no? con esa frontera en la materialidad, en cómo llegar a encontrar los restos tangibles, ¿no? aparte de esa datación. Y luego encontramos también, pues ya lo contrario, ¿no? con mojones que son elementos o son partes de monumentos megalíticos reaprovechados, es decir, un testigo que sobresale, que es un elemento visual destacado que se aprovecha como mojón. Y entonces, pues ya, esos elementos evidentemente son anteriores a la constitución de los seres, probablemente. Entonces, bueno, para que todo esto lo explico de esta forma para que se vea que no es para nada una cuestión sencilla. Y como decía Álvaro, es un fenómeno muy extenso y que habría que estudiar en muchas partes de nuestro territorio para sacar conclusiones realmente que nos sirvan, ¿no? Para construir la historia, sobre todo a largo plazo. Yo creo que lo importante es hacer un repaso a largo plazo de estos elementos para comprender realmente pues, su significado histórico. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, pues, hay series que tienen dentro una parte de un castro. Entonces, bueno, pues hay superposición de elementos, ¿no? Durante la historia se fundan series en donde hay una parte del castro. Bueno, efectivamente, hasta ahora nos hemos centrado mucho en el mojón, ¿no? Pero debido a esas reposiciones, a esas modificaciones de esos marcadores, pues nos encontramos con que tenemos que acudir a otras formas. Ya el equipo de José Mújica y el propio Luis Mori Zaldúa en Aralar han empezado a estudiar fondos de cabaña, a estudiar otros elementos antrópicos, otros testimonios humanos que dejaron aquellos que habitaron esa zona. Bien en la época en la que los seles ya estaban constituidos o antes. Y yo creo que es importante, ¿no?, que tengamos la consciencia de que el ser no es solamente el círculo y las piedras. Lo que importa o lo que nos puede dar más información es sobre cómo se usaba ese ser, ¿no? Y cómo se poblaba, cómo se utilizaba y cómo se asentaba en él en cada época. Como hemos dicho, como Álvaro mismo ha enseñado, en época medieval y moderna se producen varias transformaciones en el uso de los seres. Y entonces, por eso decía eso del largo recorrido. Bueno, efectivamente, estudiar los seres es útil y es necesario, creo yo. No por no remitirnos solo al mojón, no debemos estudiar los mojones, ¿eh? De hecho, estudiar los mojones desde el punto de vista etnográfico pues, puede ser muy interesante, porque al final son resultado o son una expresión de una cultura material, de una forma de hacer las cosas, ¿no? Y además nos habla de un rito, eso es muy interesante. Yo creo que tener documentación del siglo XV que nos habla de cómo entierran una serie de cenizas, saber que ponen restos de cejas, ¿no?, para dar ese símbolo de casa, no sé si de propiedad, pero sí que darle esa connotación de hogar a un elemento además que sirve como establo propio. Es decir, si estamos diciendo que podemos tener o guarecer los ganados en el sel como si fuera nuestra propia casa, es como si fuese una extensión, ¿no?, de la casa propia. Y ese símbolo de la teja me parece muy interesante. Entonces, yo no estoy haciendo bueno, al contrario, lo que quiero decir es que puede ser muy interesante seguir estudiando esos mojones. Pero yo creo que en la cuestión del contexto, ¿no?, de los carbones, por ejemplo, datar, pues tenemos que ser muy cautelosos y rigurosos en ese aspecto.
Pero, y por eso al principio también hacía hincapié en la cuestión del paisaje, ¿no? En que no solo lo que tenemos debajo de la tierra o las piedras en sí, todo el entorno, tanto dentro como fuera, nos habla de una realidad, de una forma de explotar el monte, de una forma de organizar esa explotación, y ahí, bueno, pues se producen, o hay una materialidad muy diversa, ¿no? La vegetación puede darnos muestras del uso del sel, la arquitectura incluso, que algunos fondos de cabaña sean simples túmulos en el terreno y otros sean construidos de piedra, etcétera, pues nos marca una serie de diferencias y que habría que seguir estudiando, ¿no? Y también nos habla, es un espacio productivo realmente, ¿no? Aunque haya un hábitat, es un espacio productivo y hay que estudiar esas actividades productivas. Hay que estudiar cómo son los rediles, cómo son las cabañas, cómo son las carboneras que encontramos dentro de los seles. Hay que estudiarlos para saber cómo se producía en los seles. Y lo que decía, ¿no? Vamos a mirar este fenómeno a largo recorrido, porque las transformaciones son importantes y son muestra de ese cambio del contexto del que nos hablaba ahora. Claro, aquí entramos en una cuestión difícil, ¿no? Para el arqueólogo y para el investigador. ¿Cómo distinguimos lo que estaba antes del sel y lo que está durante el sel y lo que está después del sel? Si no sabemos en el momento exacto en el que se constituye el sel, ¿cómo vamos a saber si los elementos que encontramos dentro son coetáneos o no? Es interesante ver que un sitio pueda estar poblado, utilizado desde época anterior. Yo lo que a mí me gustaría, como investigador, quizá a otros no les interesa, a mí lo que me gustaría saber es si la constitución del sel supone un cambio en las evidencias o en los restos que ha dejado el ser humano en esos lugares. Que exista un sel en ese lugar es un cambio respecto a lo que había antes. Eso sería interesante, en mi opinión, de investigar. Pero nos encontramos con esas limitaciones metodológicas que he tratado anteriormente, ¿no? La imposibilidad o la dificultad de saber cuándo se establece ese sel, no tanto su entidad circular o sus límites físicos, ¿no? Con los árboles marcados o las piedras, sino ese cambio de gestión supone un cambio también en la forma de producción y de vivienda, de hábitat, ¿no? Esas cuestiones son difíciles, pero creo que hay que hacer un esfuerzo para superar esas dificultades. Bueno, su morfología, ¿no? Un ser que está en Lima, de esos, creo que arriba hay un vídeo que muestra los seres que están entre el Urkiola y el Gorbea, que son abundantísimos, uno de ellos es este, y vemos que es un círculo pues, casi perfecto. No solo el parcelario, que lo he puesto aquí pues, para bien. Pues bueno, sería bien, ¿no? Se notará mejor, sobre todo por la parte inferior, que no tiene unos límites tan físicos, tan concretos. Pero en términos generales se ve que aunque tenga parcelas, está reparcelado, pues mantiene su perfil, vamos a decir, su planta. Y bueno, es un ser que está citado antiguamente, o de forma, sí, en una época antigua, pero bueno, cuando hablamos de la materialidad y de las formas del sel, de su perduración, de un paisaje determinado, debemos preguntarnos a qué se debe esta redondez tan perfecta. Efectivamente, pues había peritos que fabricaban, ¿no? Que realizaban estos trabajos de peritaje y de limitación, ¿no? de los seles. Pero hay unos seles cuya forma no ha perdurado bien en el parcelario o bien en el paisaje, no han perdurado de forma tan regular. Claro, y aquí entramos en su contexto histórico, que es lo que, pues bueno, lo que hablábamos a lo largo y lo que iba a ello complementar, ¿no? Su discurso. Realmente, la particularidad de cada sel lo dota de una historia diferente. Que el dueño del sel haya comprado los terrenos de al lado y se haya refundido todo en una misma parcela, pues hace que los bordes del sel desaparezcan, incluso quizá los mojones. La reparcelación del sel interiormente también puede provocar ese tipo de cambios.
Y, por ejemplo, que en el siglo XVIII ese sel no haya tenido un pleito de propiedad, por ejemplo, pues puede hacer que en el siglo XVIII no fuera una agrimensor allí a determinar su redondez y a saber dónde estaban los mojones y si faltaban a reponerlos. Es decir, dependiendo de la historia de cada sel, su morfología, su forma, también cambia. Entonces, las formas de los seles nos hablan de su propia historia. Y no por ser más antiguos están más deformados y los más nuevos están más redondos. No es así. Porque efectivamente, pues, si a finales del siglo XVIII, en el siglo XIX, se revisó la parcela y se volvió a hacer su delimitación, pues probablemente en planta y será un círculo perfecto o casi. Bueno, la delimitación, ¿no? A través de mojones, yo creo que ya hemos hablado mucho del tema. La documentación habla de los árboles marcados, árboles apanelados, es un término que aparece en la documentación. Los árboles marcados con aspas, etc., aparecen con ese nombre. Yo no he encontrado ningún árbol marcado. Tampoco, también de los más de 1000 seles que se han detectado, muy pocos se han visitado físicamente, pero creo que la pérdida de la vegetación autóctona, bueno, la que podía existir en el siglo XVII o XVIII, pues ha eliminado estas marcas. Y bueno, la pregunta, bueno, pues no quiero redondar tampoco, pero bueno, ¿el sel desde cuándo es redondo? ¿Desde cuándo tiene mojones? No sé si algún día lo sabremos. ¿Podemos determinar por morfología, por la forma, por la apariencia de los mojones, su antigüedad? Una laja que está asentada mediante otras lajas, un sistema de asentar una laja es anterior a un mojón instalado en un hueco con una serie de rípidos o de piedras que lo refuerzan, ¿no? Vemos aquí el mojón de Gorostarbe tenía en la parte superior, a ver si lo puedo ver, no tiene ninguna X, no tiene ninguna cruz, ninguna forma de estrella, ¿no? de asterisco, vamos a decir, con marcas. Los siguientes sí. Esto tiene que ver con uno de los usos del mojón central, que era medir o ser capaces de volver a encontrar esos mojones perimetrales, por ejemplo. Bueno, una forma de medir esos seles, el caso de la relucea, ese es el tan redondo que he presentado hace un rato. Tenemos la documentación de cómo se mide ese sel de nuevo. Eso de Zubia, que creo que, si no recuerdo mal, era un perito agrimensor de Escolleta, va al SEL con el notario y con los interesados y coloca su brújula encima del mojón, haciendo coincidir las marcas con los puntos cardinales y gracias a esta referencia pues, son capaces de ir a los Bastermugarris y determinar si existen, si se han perdido, si no se ven bien y reponerlos. También dicen en el documento que las piedras como las que vemos aquí, que se encuentran de forma, siguiendo más o menos los puntos cardinales, faltan las otras dos, las del oeste y la del sur faltan. Pero bueno, que estas piedras que se encuentran como si fuese un reloj, ¿no? Marcando el norte y el este, sirven como referencias para tirar esas líneas para hacer las mediciones. Bueno, el de Azarola en Sisurgil pues tiene una mención muy antigua, pero esta piedra evidentemente pues no parece muy antigua. En Iramendi, esta piedra no sabemos de cuándo es. Sabemos que en 1418 el señor de Levara, el señor Miñati, había puesto unos mojones en ciertos seles de la zona de Salvatierra y de la parzonería de Victoria, y va al concejo de Salvatierra y se los derriba, esos mojones. Es de suponer que este mojón es posterior al saber, así hecho. Bueno. Voy a entrar ya en la cuestión de la explotación de los seles. Bueno, es verdad que, como ha explicado Álvaro, las primeras menciones destacan o hacen hincapié en un uso ganadero, y realmente creo que
como hemos dicho, es su utilidad como salvedad del fuero o de la lena foral o de ese pasturaje de sol a sol, pues hace que sean interesantes, ¿no? Para esas grandes instituciones de Navarra. Sin embargo, ya a partir de finales del siglo XIV, eso se ve por ejemplo en los seles de la Colegiata de Zaragoza, los seles están siendo, sí, tienen una gran demanda desde el punto de vista de la madera, del carbón, porque se están explotando. En este caso, lo que la Colegiata dice es que se están invadiendo sus seles para obtener carbón para la ferrería. Es decir, con la implantación de la energía hidráulica, la capacidad de mover fuelles y martillos más grandes, el aumento de la capacidad de los hornos de las ferrerías y el aumento del número de ferrerías, pues evidentemente aumentaría también la demanda de carbón, de combustible. Y es entonces, posiblemente este sea el contexto por el cual muchos de los seles ganaderos empiezan a abandonar, o por lo menos empieza a quedar el uso ganadero como marginal. Pero también tenemos que distinguir entre zonas, ¿sabes? Eso habría que ver. La explotación maderera en Aralar o en Esborri, en Urbía, pues bueno, pues quizá pues es menos importante que en los Montes Francos o en otros bosques y montes más cercanos a los cursos de agua y a las ferrerías, ¿no? Y también, ya a partir del siglo XV, empezamos a ver también menciones a la instalación de hábitat perdurable y más monumental, entre comillas, que en los seles tradicionalmente ganaderos. Se empiezan a instalar caseríos en seles, posiblemente porque producen más rentas o quizá son más fáciles también, a la vez, no son cuestiones contrarias. Probablemente produzcan más rentas y sean más fáciles de gestionar que dedicarlas a los usos tradicionales. Los ejemplos son de principios del 15, ya están hablando de construcción o la posibilidad de construcción de caseríos en serie. Y claro, yo creo que la dificultad está, ¿no? Cómo distinguir. Es verdad que hay espacios que son tradicionalmente ganaderos desde la protohistoria. En Aralar o en Esborri encontramos restos de asentamientos ganaderos desde la protohistoria. Y claro, la constitución de seles en esos lugares y la superposición de esos usos pues dificulta un poco la lectura. Quizá acudiendo, que es lo que hemos intentado hacer nosotros, acudiendo a seles que no se encuentran en zonas ganaderas tan importantes en épocas pasadas, podríamos haber sido capaces de detectar pues esa implantación de los seles, esos cambios en los usos. Para la época más antigua no hemos conseguido llegar a cruzar esos umbrales, pero sí que hemos podido detectar los cambios de época moderna y contemporánea, lo cual ha sido interesante, ¿no? Si la documentación anterior nos hablaba de estructuras de hábitat, por ejemplo, hechas con materiales perecederos, incluso se hablaba de poder utilizar o aprovechar la madera de los árboles del sel solamente para construir las chabolas o las cabañas. En épocas posteriores empezamos a ver cambios en la materialidad, ¿no? en las evidencias de esos seles. Y pasamos de estructuras pues que destacan un poco en el terreno a otras que son más destacadas o fáciles de detectar. Por ejemplo, hablando de estructuras poco difíciles de detectar, este es un sel que se encuentra al lado del sel de la Reville. La documentación cita un sel de Gorosabel, creo que podría ser este, no estoy seguro, porque detenerme en cada uno de los seles y hacer un seguimiento sistemático pues ha sido difícil. Pero bueno, independientemente del nombre, dentro del sel, de este sel de la partonería de Guipúzcoa y Álava, encontramos un elemento curioso, que es, creo que ya se ve bien,
es este círculo, no sé si se ve bien, Sí, es un círculo que en foto aérea se ve muy bien y en el terreno también pues se percibe, pero es algo que no es fácil de detectar. Es porque es una campa. Si fuese en un bosque sería indetectable, probablemente. Hicimos una intervención en este lugar y la verdad es que los límites de este recinto, que tiene unos 12 metros de diámetro, los límites estaban hechos de tierra. En esa tierra encontramos restos de sílex, pero que es un contexto que en la arqueología se le llama secundario. Es decir, esos bordes se han construido aportando terrenos de otro sitio, de las inmediaciones, pero esos sílex pues, pueden haber estado en esa tierra pues, cientos de años antes. Entonces tampoco tenemos una datación concreta del lugar, pero sí que creemos que sería un redil circular que en determinado momento estaría coronado de espinos o de algún tipo de vallado de madera, pero perecedero. Pero bueno, para que se vea también cómo hay estructuras que son difíciles de ver y que realmente perduran muy poco en el tiempo, ¿no? Esto es un poco el esquema que hicimos después de la excavación. Encontramos restos de lo que podía haber sido quizá una cabaña, un puño de cabaña. La intervención fue bastante concreta, ¿no? Y detallada con una serie de objetivos. Quizá en el futuro hagamos una excavación mayor en el lugar para determinar si era un fondo de cabaña o no. En todo caso, bueno, quería presentar este caso como ejemplo de una arquitectura muy perecedera y muy endeble y bastante difícil de identificar. Pero en el mismo lugar, a unos 100 metros, en un pequeño rellano en la ladera, en el que no destacaba nada, hicimos otra cata, porque nos imaginábamos que esa terraza no era natural, y nos salió un suelo de lajas, de piedra, limitado con otra serie de lajas, y todo muy rubificado, enrojecido por el fuego. Y el material que encontrábamos en el lugar, pues encontramos una moneda de Franco, de los años 50. Entonces se trataba de una cabaña muy tardía. Y bueno, realmente en varios seles de los que hemos intervenido, decía antes el de Grosarbe, ¿no? El de Grosarbe, que tiene una serie de materiales como muy tardíos del siglo XV y XVI probablemente. Pero la mayor parte de los materiales son de finales de época moderna y principios de la contemporánea. Lo mismo ocurre en Miramendi, un ser que se encuentra cercano a este, en el que todos los materiales son de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Y así, pues en varios de los emplazamientos que hemos estudiado, por ejemplo en Gorbea también, los materiales nos retrotraen a una época tardía. Y bueno, esto se puede contextualizar en ese avance del que nos ha hablado de Álvaro, ese avance de una ganadería pastoril, que es una forma de reocupación o de vuelta a un uso ganadero de los seles. Seles que quizá, como estos que estamos viendo en la parzonería, que aparecen mencionadas en la documentación como seles para la extracción de carbón a partir del siglo XVIII, probablemente estarían deforestados y acogen asentamientos pastoriles. Entonces, vemos que desde el punto de vista arqueológico estamos identificando, identificando esos cambios que desde la documentación también se empiezan a percibir. Sin embargo, hay puntos en los que, puede haber una ganadería anterior, pero siempre nos encontramos con que la arqueología llega hasta donde llega también y hay que tener un poco de suerte. El set de Apoeta o Apota, que está también está en Asparrena, pero está al sur de Laraz, Monte Araz, en Álava, ofrece un abrigo rocoso muy interesante para el asentamiento. Es este bloque, esto está en la Junta Administrativa de Albeiro, y esta es la torre, la cumbre del Monte Albeiro. Bueno, este peñasco ofrece, ya lo voy a enseñar algunas fotos, signos de haber existido construcciones contra la peña. En las catas que hemos hecho nos salen materiales prehistóricos, sílex, nada de cerámica prehistórica, probablemente paleolítico, probablemente,
Y después una serie de cerámicas rojas muy extendidas a partir del siglo X-XI, de época medieval, por tanto, y a partir de ese momento, bueno, pues parece que el uso del lugar pudo ser más o menos estacional, pero ininterrumpido, es decir, que se usó frecuentemente, aunque no era una casa, no es un terreno conseguido, evidentemente, ¿no? Bueno, podemos ver aquí, por ejemplo, bueno, pues mechinales para la instalación de vigas. Aquí vemos la realización de un surco para instalar una pared. Y aquí una serie de sillares que están dispuestos como en escalera, y uno tiene aquí, ¿veis? Dos agujeros, dos orificios. Y en el otro lado, en la parte frontal de la roca, en la parte del suelo, también vemos un agujero de poste y, bueno, no he traído, pero hay otra foto con otro resto de una base de un poste esculpido en la roca. Entonces, efectivamente hay algunos de los algunos de los Ls, algunos de los espacios de los Ls pues están utilizados en diferentes momentos, porque realmente son muy apropiados para el asentamiento humano, porque ofrecen un abrigo natural, como es este caso de apoyo. Claro, en este momento, bueno, podríamos decir que el uso del SEL o las evidencias del uso que corresponden a las del SEL pues son a partir de la Edad Media, ¿no? Si hay un hiato, si hay una pausa o un corte entre la prehistoria y la Edad Media, pues quizá el uso del SEL es el que da pie a la creación de este tipo de modificaciones del entorno, creación de fondos de cabaña, ¿no? Hay otro SEL que aparece en la documentación como Arizubi, en la parzonería también. Hoy en día hay un topónimo Arzubi, que encontramos en los mapas toponímicos. Acudimos al lugar con pocas esperanzas, porque no en ningún sitio encontramos documentación o que se hubiesen hallado restos de ese SEL, y llegamos al rellano principal del lugar y encontramos restos de ridiles y cabañas cubiertos de musgo, en los que ya han crecido jarales de haya, y hay una serie de evidencias, no llegamos a excavar, pero bueno, hay en esos SELes que se mencionan como del carboneo, pues también hay evidencias de ganadería. Quizá, yo creo que si hicimos una serie de intervenciones en este lugar, nos aparecían también materiales del siglo XVIII y XIX, viendo, ¿no?, la tónica general que estamos viendo, en zonas, repito, en zonas en las que no ha habido pastoreo tradicional desde época protohistórica, porque vemos que, por ejemplo, en Arana-Isborri, en Murcia, en esta zona, pues hay una ocupación ininterrumpida. Pero en otras zonas, pues que empiezan a utilizarse para la ganadería en la edad moderna, no parece que tengan mucha tradición anterior. Este es el de Gorostarbe. Se hizo una intervención en el interior, apareció una solera que parecía que estaba puesta hoy mismo, perfectamente conservada, y esta es la cabaña. Bueno, quizá con el tiempo, el hecho de que se vaya perdiendo esa prohibición del uso del sol, el hecho de que vaya cambiando el tipo de ganadería, todas estas transformaciones de las que nos ha ido hablando Álvaro, también hace que ciertas costumbres se vayan perdiendo y se vayan olvidando y dejando en margen, ¿no? Y quizá una de ellas sea esa prohibición, ¿no? esa prohibición de construir cabañas perdurables y monumentales, entiéndase, perdurables y con paramentos de piedra, quizá el surgimiento de este tipo de cabañas construidas con bien zócalos o incluso paredes enteras de piedra se deba a que ya no importa tanto si el hábitat que se está construyendo es perdurable o no. Es decir, ya no importa tanto porque el SEL mismo ya está perdiendo esas facultades que tenía en Alta Media, ¿no? Ya se está empezando a dar una colonización más masiva del monte, y entonces ya no importa si uno construye una casa o una borda de piedra, porque es un fenómeno que se está extendiendo y
y bueno, pues de alguna forma los usos medievales pues se están perdiendo, ¿no? Esto es un sel mencionado como que pertenecía a la Catedral de Pamplona, se encuentra en Esquivel y ofrece también una zona de resguardo muy importante, una serie de restos de rediles e incluso una cabaña construida con piedra seca sin recibir. Bueno, nuestra esperanza era encontrar aquí restos de la época en la que, en la Edad Media, lo utilizaban los unayes, ¿no? los vaqueros de la Catedral de Pamplona. No ha salido nada de material, nada, absolutamente nada. Y los restos que hay parece que tienen más que ver. Bueno, a ver, sí que hay zonas, por ejemplo esta que está rellenada y probablemente fue utilizado en aquella época pretérita, ¿no? en la Edad Media, pero la poca solidez de las estructuras que se construían pues no nos han dejado prácticamente ninguna huella, ¿no? Probablemente incluso los pastores o quienes cuidaban de ganado aquí, tampoco su cultura material era destacable y tampoco hemos tenido quizá la suerte de encontrar ese cuenco, esa jarra que se le rompió. Pero bueno, yo creo que es destacable el hecho de que esta cabaña, por ejemplo, tenía un techo de bugamita, un material pues, que es del siglo XX. Es decir, que la ocupación de los seles ha sido muy prolongada en el tiempo, por eso decía de hacer una lectura a largo recorrido, y ha habido en algunos casos cambios en el uso, pues como decíamos, ¿no? Dependiendo del contexto del momento. Y bueno, pero lo interesante yo creo que es que estas instalaciones, ¿no? Los seles, han seguido siendo interesantes y útiles en cada uno de esos contextos. Y se han utilizado y se ha variado su uso justamente por eso, porque eran versátiles, ¿no? La actividad forestal también deja huellas. No son muy monumentales, pero también deja huellas. No son los árboles, por ejemplo. Y es lo que hablábamos del paisaje, ¿no? Un elemento muy importante del paisaje es la vegetación. Que en zona boscosa, pues bueno, se puede pensar que no, esto es, bueno, como es bosque, es natural. Bueno, el bosque es un fenómeno, un exponente cultural, ¿no? Es antrópico. Y como tal, pues bueno, pues nos da información. Y en el caso de los seres también nos da información. Esta es la zona de Gurrieno de Suso, es uno de los seres de la zona de Liñao y Gorbea. Hoy en día no se conservan los límites ni hemos encontrado el mojón. Yo creo que uno de los factores para que muchos mojones hayan desaparecido ha sido justamente que a partir del siglo XVIII en determinados ambientes o zonas ya ese lugar circular rígido ha tenido o ha perdido su función. Y quizá por eso mismo han derribado o quitado los elementos que los limitaban. Bueno, en este caso a lo que iba es el resto, ¿no? El paisaje que ha dejado, ¿no? La actividad carbonera ha dejado ahí estas bochas, en este caso. Es un hayedo que es fruto de una actividad de hace 200 años. Y eso ha quedado ahí fosilizado y es parte del patrimonio que nos ofrecen los seles, ¿no? La montaña en general, ¿no? Pero los seles en particular. Antes hemos visto bastantes, bueno, ahora he puesto algunas fotos de Alonsotegi, de los seles de Alonsotegi, que son muchos. De hecho, los seles están puestos de forma tan abigarrada que casi podríamos, habría que hacer el cálculo, pero casi podemos decir que hay más terreno dentro de los seles que en el comunal. Es una cosa bastante curiosa. Y lo curioso, o por lo que pongo estas fotos aquí, es por el hecho de que el uso de esos seles en la actualidad todavía como parcelas para explotación forestal ha cambiado la vegetación que encontramos dentro. Son pinares. Si no me equivoco, este es Pilipando, este sería Gombea de abajo, Gombea de arriba. Estoy hablando de abajo porque esta perspectiva no se ve bien, ¿eh? Bueno, si vamos de un sel a otro,
nos vamos a encontrar con que en el interior la vegetación es moderna. Está plantada pues, hace 20 años o 15 años según la corta que correspondía. Pero entre los seles nos encontramos robles trasmochos, o aquí, vegetación autóctona modelada de alguna forma para la explotación maderera o carbonera. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la ausencia de explotación maderera actual fuera de los seles ha convertido el monte en una especie de fósil. La diferencia de vegetación no solamente nos marca la materialidad, la circularidad de los seles, sino que además somos capaces de detectar pues, este tipo de elementos culturales, como es un árbol guiado o un árbol trasmocho, no ya dentro del sel, sino fuera de él. Otro elemento es una carbonera. Una carbonera, bueno, hoy en día con el LIDAR y con los modelos digitales del terreno, pues bueno, se nos hace más fácil detectar las carboneras, que las hay pues a miles, a cientos de miles, o no sé si algún día alguien hará un recuento, y una cronología de las carboneras. Creo que Álvaro y yo fuimos los primeros que hicimos, por error, una cata en una carbonera, pensando que era una florería de monte, y en aquella época no sabíamos lo que estábamos investigando. Pero bueno, pues hicimos una cata en una carbonera y, bueno, se necesitan recursos para hacer un estudio de un elemento tan abundante y tan poco significativo, no sé si significativo, pero individualmente, pues una carbonera, pues una carbonera. Quizá en un territorio amplio, en una zona grande, hacer un estudio de carboneras para ver en qué momento han estado explotando qué parte del monte pues, puede ser interesante. Y por eso mismo pues, pongo también estas fotos como parte del patrimonio de los seres, ¿no? Esto es en Niguriano de Suso también, está subiendo hacia el collado por el que se hace la última extensión al Gobea, subiendo desde Arraba, pues queda a la derecha. Todavía queda el círculo en el parcelario. En la ladera hay una plaza carbonera, una chondorplaza, reforzada con piedras en uno de los extremos, cosa que yo no he visto. Normalmente encuentras una carbonera, una zona negra en medio del monte, ¿no? O del bosque, y así es como detectas la carbonera. Bueno, hicimos, no en esta, en otra, hicimos una pequeña cata, y pues, lo que puede dar una carbonera, por ejemplo, ¿no? Bueno, aquí vemos la arcilla natural del lugar, una capa, quizá no se ve muy bien, enrojecida por causa del fuego, y la capa de carbón y tierra vegetal mezclada, ¿no? Bueno, quizá el estudio, si en un ser, por ejemplo, encontramos un paquete mayor de carbones, hacer varias dataciones de la parte inferior y superior nos puede dar, por ejemplo, el arco cronológico en el que se ha utilizado ese carbonero. Bueno, podría ser una vía de estudio. Y bueno, y por último, pues el uso que se empieza a popularizar a partir del siglo XV, bueno, es la de convertir el sel en una explotación agropecuaria. Hablo de caserío como elemento como conjunto, no como caserío solamente la casa. Sino bueno, las tierras de labor, los pastos, el bosque y el propio hábitat. Bueno, aquí hay uno de los casos. Esto es uno de los seles que se mencionaban como que estaban siendo invadidos desde el punto de vista de la colegiata de Cenaruza para la obtención de carbón. Bueno, ya se ha estudiado el caso de la colegiata, ¿no? Que en determinado momento tomó la decisión de arrendar estos seles para la construcción de caseríos y su arrendamiento para obtener rentas anuales, ¿no? Bueno, estas entidades, ¿no? Estos seles que se han convertido en explotaciones agropecuarias con su hábitat, también ofrecen un paisaje determinado, cada uno el suyo, pero si antes encontrábamos zonas de bosque en las que quizás se practicaba ganadería o zonas ganaderas donde también podía haber arbolado y zonas no mixtas, más o menos
donde una actividad destaca más o menos respecto a la otra, encontramos un tipo de uso del SEL en el que se combinan varias actividades en una unidad, ¿no? Y bueno, hablando de desde cuándo, cómo y qué forma tienen los SELs. Bueno, uno de los ejemplos con el que hemos oído estar hablando yo es este de los SELs que se donan a la Catedral de Pamplona a mediados del siglo XII. ¿Por qué es interesante este caso? Porque varios de los SELs que se mencionan en ese documento, para principios del siglo XVI, son casas solares de Orio. Es el caso de Aganduru, por ejemplo. Hoy en día el caserío es Andú, Aganduru se llama Andú. Es una casa solar, que además da a capitanes y da a gente de ilustre, ¿no? Ese caserío. Pero vamos a verlo desde otro punto de vista. Estamos hablando de solares, y no solamente hablamos de un lugar, hablamos de unos derechos también. Un solar tiene una serie de derechos, y en este caso el caserío Andú tiene derechos a la hora de elegir al párroco de la villa de Orio. ¿Eso qué quiere decir? Que Aganduru no es solamente un mero caserío, es un solar que da apellido, que tiene que da pie a un linaje y que tiene pues, una importancia política local en la comunidad muy importante. Pero sin embargo, otros de los SELs que se mencionan en ese documento, como son Muñota y Lusarbe, quedarán como SELs hasta finales del siglo XVI en manos del señor de Zaragoza, que los venderá el Concejo de Orio, y el Concejo de Orio construirá caserios y los pondrá en arrendamiento. En este caso, bien los que perduraron como SELs hasta finales del siglo XVI, como estos, Saguía, por ejemplo, Saguía es un caserío que luego fue una ferrería. Andú ofrece ciertas dudas sobre su circularidad, pero también es verdad que esta suma de parcelas alrededor de Andú coincide con las curvas de nivel. Entonces, pues, es más o menos dudoso, ¿no? Su circularidad. En el caso de Muñota y Lusarbe, quizá Lusarbe pueda tener algo de circularidad también. Bueno, en todo caso, ¿por qué en algunos casos se conserva también, ¿no? el círculo del SEL y en otros no? ¿Cómo podemos acceder a esa época tan remota, ¿no? del momento en que se empiezan a dibujar esos redondos en los SELs? Pues este es, yo creo, uno de los ejemplos de esa dificultad, de poder decir, en 1141 o 1150 los SELs de Lusarbe, Aganduru, ¿eran redondos o no? Pues que estos que no ofrecen garantías, que no tienen parcelas redondas, se mencionan al mismo tiempo que otras que sí tienen, como Zurueta, por ejemplo, en los Montes Francos, que sí conservan su círculo. Bueno, pues esa es la dificultad que encontramos a la hora de desentrañar, ¿no? de acercarnos al momento de formación de esa materialidad de esa circularidad, de esa morfología, vamos a decir. ¿Qué? ¿Solamente que no se han conservado las parcelas redondas? ¿O es que estos del siglo XII no tenían parcelas circulares? Bueno, pues eso, no sé si alguna vez lo sabemos, yo creo que es algo que estamos repitiendo. Bueno, he traído también el resultado de nuestro trabajo. Es este mapa de calor, se le llama, es un mapa de densidad, vamos a decir, de SELs en el territorio, ¿no? En las zonas que hemos dedicado, que había SELs. Hay zonas muy intensas, ¿no? Las de Colegiata de Zaragoza, Cerciola y Gorbea, la Sotorri Arracendiaga, Aregal, la zona de Gorri, Montes Francos, Real Azul, Plantería. Por comentar alguna peculiaridad de esta expresión, por ejemplo, estos son los montes mineros. Portugalete, la villa de Portugalete antes era la villa que aglutinaba la mayor parte de los municipios que hoy en día componen la margen izquierda, y era la que tenía jurisdicción sobre los montes mineros de la zona.
no hemos encontrado ni un solo sel, ninguna mención, no solo al nombre de sel, sino que existan seles en el lugar. Y nos encontramos con que el Foro de Fundación de Portugalete menciona que los montes de Portugalete no se hagan pueblos ni no se hagan seles ni ferrerías. Es decir, por eso digo que tanto la forma de los seles, cada uno de ellos, como la dispersión y la organización de estos seles en el territorio se debe a un contexto histórico. Y ese contexto histórico pues, nos está dibujando este mapa de dispersión. Y bueno, es una realidad de los seles que es difícil de abarcar. Es muy amplia y muy abundante en todo el territorio, también en Navarra y en el Pirineo, pero bueno, yo me he intentado en la comunidad autónoma. Y bueno, lo que habría que hacer, pues yo creo que lo que ha dicho ahora, ¿no? Meternos en estudiar localmente el fenómeno y después intentar sacar conclusiones generales, porque lo que vemos es que cada zona tiene su peculiaridad. Por comentar una cuestión, ¿no? Que ahora he comentado cómo esta zona de aquí, ¿no? Del Dima, Zeanuri, Orozco incluso, pues tienen una peculiaridad que es la de que muchos pastores y rebaños de Guipúzcoa se empiezan a trasegar o a trashumar a la zona a esta zona, ¿no? A finales del 18 y principios del 19, algo que alarma a los consejos del lugar, a las juntas generales. Hay una serie de medidas o de órdenes que dan para evitar que esto se propague, pero esta casuística pues es muy local y tiene una serie de consecuencias. Esta alarma que se produce en Zeanuri, por ejemplo, tiene como consecuencia que el concejo de Zeanuri acuda a la zona de Iriñao, a la Gorbea, y derribe todas las cabañas que están construyendo. Es decir, ya nos metemos de nuevo en cuestiones materiales. Una serie de factores o de sucesos o de procesos históricos tienen su resultado y su plasmación en lo material. Y sí es verdad que en la zona de Iriñao encontramos bastantes fondos de cabaña que están sin estudiar, pero habría que ver. Yo haría una apuesta, pues una porra, y vería si los fondos de cabaña que hay en el Iriñao son de finales del 18, principios del 19 o no. Yo digo que sí. Habrá que hacer una excavación o varias y ver si eso es así o no. Bueno, la arqueología va de eso, ¿no? No porque haya documentación tenemos que dejar la arqueología de lado, y es lo que se ha hecho muchas veces, ¿no? Bueno, la prehistoria, la época romana, incluso la Edad Media, pues es una época en la que la arqueología ha servido de mucho, pero la época moderna y contemporánea no. Bueno, a mí personalmente, ya para terminar, en cuestiones de batallitas, a mí me interesa el tema porque en mí también tiene un reflejo esta cuestión. El abuelo de mi madre, toda mi familia proviene de Dima y Zeanuri, aunque yo soy de Donostiarra, pero el abuelo de mi madre se apellidaba Arza Elorza. Su padre era Taundarra y su madre de Arau, de aquí. Esta pareja, que provenía de esta zona, probablemente eran pastores de la zona de Uru, que trabajaban o que pastoreaban la zona de Urbía, se casaron al otro lado, en San Millán, con una Millán en Araba, y después se fueron a vivir en Dima, es decir, siguiendo la ruta de transhumancia, ¿no? Y se asientan allí, es como, acaba emparentando con otras personas de Dima, y es como llega hasta mi madre y hasta mí, ¿no? Entonces, pues es curioso ver cómo algo tan históricamente poco relevante pues tiene también una serie de consecuencias. Yo no sé si mis ancestros estarían construyendo las cabañas de Iriñao y se las derribaron, no lo sé, pero bueno, es una cuestión interesante. Bueno, la realidad es una realidad plural. El origen, la cronología, la evolución de cada uno de estos seles, por cada conjunto de seles, pues es diferente. Y también la transformación que se produce de las evidencias o de la cultura material, de las evidencias materiales humanas de cada lugar. Y esto, pues bueno, hace que en unos seres en otros, pues ahora haya que aplicar una serie de estudios, diferentes perspectivas de estudio,
por ejemplo, ¿no? Hay seles en los que el asentamiento humano es prácticamente imposible, están en unas laderas impracticables, pero quizá en esas laderas haya carboneras. Bueno, pues es una forma de atacar, ¿no? Atacar el estudio de ese elemento. Bueno, y de forma genérica, ya no quiero extenderme más, ¿no? Más allá de esos mojones, de esa materialidad, circularidad que a veces igual nos ha cegado, ¿no? Siempre el árbol, nunca mejor dicho, nos ha cegado y no nos ha impedido ver el bosque. Hay que ver el SEL como un paisaje cultural y arqueológico, ¿no? Por lo que le toca, tanto en sí mismo como en general. Los entornos de SELes también son un paisaje cultural, como hemos visto en Alonso Pérez, en el que nos daba información sobre el uso del espacio, lo que había fuera del SEL, y a la vez remarcaba el SEL. Son cuestiones bastante curiosas y os agradeceros que me hayáis escuchado. Has puesto antes al principio una diapositiva en la que aparecía, creo que era Rola, el Castro de Rola, y aparecían varios seres alrededor. Esto es común, no sé si me puedes responder tú o igual me puedes responder a alguna otra. No sé si sabéis, esto es común que alrededor de los castros puedan aparecer. Yo creo que es casual. Es casual, sí. O sea, no hay ningún estudio. Es común, ¿eh? Es común que aparezca. Alrededor de un castro existe como una especie de dispersión de posibles seres castoriles, que es como si fuese su hábitat cercano y que van alejando. Y lo que se dice es que si estudias los seres, en su centro más o menos podrías encontrar un castro. O sea, lo contrario. Y eso es lo que Alberto Santana hace como en octubre del año pasado dio una conferencia en Madrid, en Rejúa, y decía que más o menos las capas históricas que no son de una época, sino que se van hacia atrás, más o menos, que se pueden estudiar por capas, como las capas de Photoshop. Y si ahora cogemos los conocimientos de los castros actuales, como Arrola, como los pocos que hay, pero existen unos cuantos, y estudiamos el poblamiento, llamémoslo poblamiento, esos seres, que es una especie de poblamiento, aunque sea monopastoril, ¿no? Partiendo al revés, donde no encontremos un castro, donde tenemos una observación de seres pastoriles, podemos intentar centralizar con ese que puede ser una área de estudio. Yo no estoy de acuerdo. Sí, lo dice Alberto Santana en octubre del año pasado. Sí, Alberto Santana tiene una aplicación en la que dice que los del Castro de Almacín utilizarían o explotarían los seres de la zona de Pagasarri de forma a turnos. Lo que dice es que si no encontramos un castro, estudiemos los seres cuando hay una concentración, por ejemplo, como has dicho, igual en Corea o tal, que igual en este caso son detenidos de la zona de Guipana, ¿no? O la zona de Iñaki, la zona de ahí. A mí lo difícil es una forma de estudiar y ver el poblamiento. Sí, pero como no sabemos cuáles son antiguos y cuáles nuevos, pues como el de Rola tiene un sel, ocupa una parte del castro, ocupa un sel. Entonces, pero yo creo que, a ver, los castros en muchas ocasiones están situados en zonas de pastoreo. Sí. No se dedicaba solo a pastoreo, eran áreas de agrícolas. Entonces, que haya seles, pues bueno, pues es normal, ¿no? Pero lo que me parece difícil de demostrar es que en la época de los castros se explotasen los seles como tales. Ese es el problema. Por ejemplo, yo quería responder a lo que he dicho. Sí. No sé si sabe algo, lanzo una hipótesis. Sí. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno. Me parece de difícil demostración. Simplemente porque, a ver, de alguna forma es una casualidad que haya seles donde hay castros. ¿Por qué? Pues porque en ambos casos hay una explotación del terreno ganadera y también agrícola. Entonces, bueno, pues coincide. Pero claro, digamos que en este caso 2 más 2 no son 4. Eso es lo que quiero decir, que bueno, que sí, vale, que hay una casualidad, pero no porque haya seles hay castros y porque haya castros hay seles. Esa es la cuestión. Por ejemplo, en Guipúzcoa, en Basarain, que yo sepa, no hay ningún sel. O el otro, el Andoain, como es el de Burunza. En Burunza, que yo recuerde, no hay ningún sel. Ni en Aguto, ni en ninguno de esos. En Guipúzcoa, de todo. O sea, en ese caso no es común enseñar.
Es que por eso yo decía antes que hay que tener cuidado. A ver, es verdad que los historiadores y los científicos pues intentamos buscar generalizaciones, a veces son peligrosas. Yo, por ejemplo, y no es por criticar, el artículo está muy bien y vamos, yo me vas a ver también. El artículo de Gogascochea, yo el error o el hándicap que le veo es que hace una lista de seres, pero no diferencia de qué épocas son. O sea, parece que esos seres existen desde tiempo inmemorial todos. Y realmente, si vas a la documentación, pues hay algunos que aparecen antes y otros después. Eso mismo te está marcando que hay una evolución en el uso de los propios seres. Y que algunos seres, eso por ejemplo en el caso de Diafuch es muy claro, algunos seres que aparecían en la nómina de seres que tenía Roncesvalles en el Valle, donde hizo el famoso Ayero de Ugarte y tal, hizo una especie de convenio. Muchos de esos luego sabemos que con el tiempo se han convertido en caseríos y ya no son seres, pero aparecen otros nuevos, como seles, que luego, posteriormente ya, pues, por ejemplo en el 18, se han convertido en caseríos. O sea que ese es un proceso prolongado en el tiempo. A mí me da la impresión de que a veces, cuando hablamos de seres, pues a todos se nos ponen los ojos como chiribitas, pensando que es algo así ancestral y ¿no? Todos vamos buscando la época romana, el bronce y la Edad Media. Bueno, pues no, es un proceso y es una utilización que que ha llegado hasta hace poco. Pues no sé, en el siglo XVIII, por ejemplo. Yo tengo la sospecha de que los últimos que realmente aparecen en la documentación han sido establecidos en el XVIII. Yo lo que veo es difícil para poder, ¿no? Como yo estudio, digo, es que no somos capaces de hacer una cronología de los seres, entonces es difícil, ¿no? Discriminar. Vale, vamos a darlo por válido, vamos a intentar seguir por esa vía. Es una vía muerta hoy por hoy. De hecho, que yo sepa, no sé, hablo así de cabeza, pero en ningún sel que esté fuera de esos ámbitos tradicionales de pastoreo como Aralar ha dado material antiguo protohistórico, ¿eh? Creo que ninguno. De los que he trabajado yo, ninguno. Solo algunos materiales prehistóricos, pero paleolíticos. Entonces, no sé. ¿Quieres aportar algo? Sí, a mí no, el tema de Ilusa, bueno, mi madre era de Navarra, ¿no? En el tema de Ilusa, más que el Castro, no Castro, pues bueno, yo estoy de acuerdo con vosotros totalmente, desde mi postura de aficionado, Pero me llamó la atención los nombres, y no sé si estará por aquí Zaldúa, pero allí están los tres seres son Ilusa, hay tres seres, creo, con el nombre Ilusa, tres caseríos actualmente, Ilusa Roicoa, Erricoa y Tabecoa. A mí lo que me llama más la atención es el propio nombre Ilusa, del sitio, no es de los seres ni de los caseríos, es del sitio, Ilusa. Castelo. Eso, Hablando del Castro, y un Castro de Amor así muy... Para mí sí. Si no, pero para todo el mundo. Sí, pues yo me quiero asegurar por la gente que de verdad sabe, ¿no? Del sitio. Debajo de Molvasín, el topónimo que hay son un parque del túnel, que ha hecho un parque allí, y Lumbe, pero es como lo pone también, debajo del Castro. Nada más claro que es En también. Azcoitia. Sí. Y hay también un Ilú, creo que es Ilumbe, también, en la zona de Cervi. Sí. Sí, un Castro. No sé, Castro es un Ilú, pero... Sí. Pero no hay cortas en ninguna. Y otra pregunta. No, eso es una casualidad. No, desde el principio he dicho que no, que es obligatorio. El uso obligatorio. Por el uso de romanización y bronce, y uso el oro. La pregunta, tú miras los territorios circulares que se ven, por ejemplo, desde las ortofotos y en la zona de Vizcaya, y no responden a unos parámetros de medidas, como se lo sabe desde siempre, no es mayor, es menor, no sé qué. Tienes, todos los tipos de medidas. No sé si son los más modernos, que vaya fuera de norma o qué, pero los que tienes 12 o 20 medidas, si quieres. yo lo que he visto, no me metí mucho en el tema de las medidas, pero lo que poco he visto yo creo que en el momento en que se generaliza el uso forestal y carbonero, hablan ya de cuarto de sel, medio sel entero, dependiendo de las necesidades que tienen. Ya no, creo que ya esa tradición anterior ganadera y del veraniego sin permiso se pierde, creo. Y entonces, pues ya lo hacen dependiendo de lo que puedan, les dejan y quieren. No lo sé. Y luego en ese sentido lo que comentaba antes, perdona, antes hemos hablado de los términos que se utilizan con el SEN, ¿no? Los términos más antiguos son cubilares y gustalizas. Y gustaliza está claro que la palabra, y eso si no ya me corregirá Luis Mari, está relacionado con gusto. El gusto
es busto de cabezas de ganado vacuno. O sea, no está relacionado con las ovejas, está relacionado con las vacas. Entonces, el propio hecho de que luego, a partir del 15-16, esos cenobios navarros o ciorcha, etcétera, se vayan deshaciendo de esos bustalizas, es porque ya no tienen bustos, o van perdiendo los bustos, o los bustos pasan a manos de otras gentes. Y son generalmente las ovejas las que van a empezar a colonizar esos espacios que antes estaban en manos de las vacas. ¿Por qué? Porque las vacas, a partir de ahora, se van a domesticar, no, sino eso, estabular, que no sabía, estaba pensando en euskera y tal. Se van a estabular. Entonces, eso se ve claramente como las vacas abandonan los seles y los ejidos altos y básicamente están en los caseríos. Eso además permite que haya un cambio en la industria, digamos, láctea, por llamarla de alguna forma, de la época. Y vemos que, por ejemplo, los guipuzcoanos llevan quesos aquí a Vizcaya. O vemos que las carnicerías de toda la zona de Guipúzcoa empiezan a consumir, pues, yo qué sé, pues... No, chuletillos no. Sí, pero bueno, pues empiezan a echarle las extremidades, joder, es que estoy pensando en euskera y no me viene nada. Bueno, esnekiak eta gero bai, tripakiak eta urdaiak, tocino, empiezan a utilizar el tocino. Bueno, pues sabemos que, por ejemplo, en el siglo XVIII el plato habitual de los ferrones, por ejemplo, del Urume era la famosa olla. ¿Y la olla qué era? Pues era un cuenco con agua que le echaban tocino cuando tenían y 4 barazkis y eso se comían eso. O sea, quiere decir que hay un cambio de costumbres también culinarias y eso viene de la mano también de esos cambios que hay. Se empieza a traer la mayor parte del ganado que se consume en las carnicerías vienen de Iparralde, en toda la zona este de Guipúzcoa. Sin embargo, en toda la zona de Deva, Vizcaya, llega lo que le llaman los extremos, que son corderos de Extremadura. Y dices, joder, ¿y traían aquí hasta los corderos de Extremadura? No, los traían a la Sierra de la Demanda. Iban los vitorianos allí, los compraban y luego los vitorianos los redistribuían por todo el país. Bueno, no traían de Francia o de Iparralde, traían de Castilla. Entonces hay diferencias. Pero yo creo que está relacionado un poco con eso. O sea, las bustalizas dejan de tener su razón de ser ya cuando hay un cambio en la ganadería. Empieza a predominar el ganado ovino y ya lo que es el busto, pues no tiene razón de ser, o cambia, se transforma. Bueno, eso... Yo lo escucho de la ley. Bueno, has mencionado que el inicio en la dinámica de los seres ha sido en el siglo XV. ¿Dónde se constata ese inicio? Hay un acuerdo de Constanza Ayala, la señora de Nevara, con el Concejo de Legazpi, o de Segura, no sé lo que sería, sí, en el que se establece que si se quieren construir caseríos en los seles de Legazpi, efectivamente. Eso es, en los seles de Legazpi, que tienen que hacerlo en una serie de condiciones concretas. No sé qué año es, 1435, puede ser, 30, por ahí, algo así. Hay un acuerdo, está publicado. Y después, en el estudio de Buenas Colcheas, cuando se menciona qué porcentaje de los seles de Senaruza se ponen, en qué seles se construyen, qué seles y cuántos se construyen caseríos para arrendar. No sé, ahora no recuerdo, porque el coche tiene 4 o 5 artículos sobre seles, en uno de ellos que habla Urralde, ¿no? Sí, del Urralde, en la revista Urralde, están en internet, es fácil de encontrar. No encuentro, bueno, no sé el dato exacto, porque son de diferentes épocas. Ella lo que coge es todos aquellos en los que tiene contrato de arrendamiento de caserío. Entonces, a partir de qué año empiezan a arrendar esos seles. Entonces, hace una proporción o una estadística. Una pregunta por ahí que... No, quiero poner dos cuestiones sobre la mesa. Una es la de la redondez o de los seles de Gruizueta, que has citado tú, y que me gustaría que respondiera Luis porque ha aparecido en la comida. Y pues eso,
por comentar eso y otra cosa. Primero hago alusión a esto otro. También quisiera saber si consideráis que en un principio los seres son todos comunales, porque esa es la idea que yo tengo. Y en el fuero antiguo de labradores de la Merindad de Durango, que es de 1345, se hace una cita específica y dice que todo aquel que tenga casería en Durango, que sea propietario de una casería, que vayan y tengan 26 vacas, que vayan a la Junta de Gerediaga, que les darán 3 seles, de los cuales uno será invernizo y 2 veraniegos. Que parece que la Junta de Gerediaga está administrando de alguna manera unas tierras que en ese momento son comunales en el siglo XIV. A ver si estabais de acuerdo. Sí, son comunales, pero, a ver, más que comunales son concejiles, pero de uso propio. ¿En ese momento también o es posterior? En ese momento yo diría que también, pero bueno, no sé, no conozco exactamente el documento, pero generalmente lo que hacen es lo arriendan. Bueno, es que hay diferentes tipos de ser. Hay algunos que son de propios, hay otros que son concejiles y hay otros que son de particulares. Entonces, sí que a veces el uso, eso por ejemplo en Arala también pasa. Hay una serie de seres que pertenecen a los señores pues, de Lazcao, de la Mezquita, y luego hay otros que son propiamente concejiles. Pero dentro de esos también hay que hacer una diferenciación porque algunos son de uso comunal y otros de uso propio. Ahí está la cuestión. Entonces, en este caso concreto no lo sé. Parecen comunales. Posiblemente sean comunales. A ver, en Oyarzún también lo que hacían, además, no, mira, se me ha olvidado, podría haber metido la foto de la Casa Torre de Iturrioz. Esa Casa Torre la construyó Domingo de Sarasti en 1480 más o menos, y ese era el mayoral del concejo de Oyarzún. Ese era el bustero, digamos, o el maister, que era el que se encargaba de subir a los seles concejiles todos los ganados de vacunos de los caseríos de Oyarzún. Hasta qué punto daba prestigio y tenía importancia económica esa actividad, que el tío se construyó una casa torre. Ya en 1480 cuando están desmochadas, entonces no tiene ni almenas ni nada, es un palacete o unas... Pero el tío, de alguna forma, como además también llevaba los ganados de los jaunchos, bueno, en esa zona son más bien parientes de segundo orden, no son parientes mayores menos Ugarte, pues el tío quería de alguna forma reivindicar su prestigio y cogió y se construyó una casa torre. Y es muy bonito porque en las dovelas de la entrada todos son motivos ganaderos. Todos son vacas, o sea, no hay, creo que hay alguna cabra, pero son todo vacas, básicamente. Antes de dar paso a Luis Mari, respecto al origen que eran, no tenemos ni idea. A ver, sí sabemos, por ejemplo, los de la Catedral de Pamplona, se los donó a la Catedral el rey. Pero ¿qué pasa? Que el rey era dueño en cuanto que era la autoridad o el soberano, no tenemos ni idea. Porque, a ver, si el rey los dona como propios y los utilizaban los concejos o los comunes, ¿qué cara iban a poner los comunales cuando el rey les quita una serie de parcelas con derechos en el monte y se los da a la catedral? La falta de documentación es la que nos impide saber si el inicio de los seres corresponde a que las propias comunidades y valles constituyen esos círculos o esas entidades, o justamente viene de que los intereses de unos poderes emergentes y poderosos, mejor dicho, pues son capaces de generar, ¿no? de individualizar y privatizar los terrenos. Bueno, en castellano que no me sale muy bien, pero bueno, lo intentaré. Digo que lo de los seres cuadrados de Acicuza, bueno, yo tampoco puedo... no tengo una opinión tajante en nada de lo que está relacionado con los seres, ¿no? Porque en el poco tiempo que llevo estudiando el tema de los seres, pues cada vez soy más consciente de que es mucho más lo que no sabemos que lo que sabemos. Pero bueno, en el caso de los seres de Acicuza, los seres que en el mapa, que por cierto dice que es una copia de otro mapa, lo habéis leído, el mapa ese
que ahora en la exposición ahí debajo pone, es copia de otro mapa. Mira, las copias muchas veces, no sé. Bueno, la cuestión es que esos mismos seres, que son la comunidad de Roncesvalles, todavía, donde se hace ese mapa, hay documentación del siglo XVIII en la que claramente se explica y se expone que son circulares. Eso es un hecho científico y empírico demostrable. ¿Por qué ese señor luego lo representó de una forma cuadrada? Pues sinceramente, probablemente porque para él era una realidad extraña. Porque probablemente era un señor ascensor que era de no sé dónde o no sé por qué circunstancia. En cualquier caso, como bien decía Álvaro, esos seres, en muchos casos todavía conservan el hito central. Un hito central tiene sentido en la medida en que tú quieres concretar o quieres configurar un ciudad, porque cada configuración cuadrado no es práctico, no es funcional. Y luego también me gustaría destacar, me gusta mucho algo que ha dicho, me gustó todo, pero al principio algo que ha dicho Josu, me gusta mucho, es que muchas veces nos hemos fijado excesivamente en el árbol y no hemos sido capaces de ver el bosque, ¿no? Y eso lo hago mío en general, en todas las cosas, pero también un poquitín respecto al tema de la forma y la circularidad de los seres. Yo os he dicho a la mañana, cuando os he expuesto mis incursiones, bueno, pues yo soy onomasta, ¿no? Lo poco que sé en la vida pues es un poquitín de lingüística, de toponimia y estas cosas, ¿no? La verdad que de historia, en mi arqueología, pues no paso de ser un mero aficionado, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que el vocablo saroe, abarca o recoge tanto ser como cubilar como usar. En castellano tenemos tres términos, o en romance, como queráis, que son cubilar, que viene de cueva, Gustaliza, que viene de Usto, y Sel, que vaya usted a saber de dónde viene, ¿no? Por los niños tiene un artículo bastante interesante sobre este tema. Sel, Gustaliza, cubilar, y en un momento, si me acordáis, cayolar también, porque ya cubilar, si lo he visto, así lo dice, en euskera se dice con una sola palabra, o con dos si queréis, que es saber. Sin embargo, hay una cosa que es curiosa, y es que el hito central de los seres tiene varios nombres. Pues, por ejemplo, el más antiguo, desde nuestro punto de vista, es Austerreza. Austerriza, Austarri, Austerreza, que tiene un significado, ¿no? Que hace relación a la existencia de ceniza sobre el fuego. Y luego hay otro vocablo que es moderno y que es muy diferente, que es Artamuar, que es el complementario de Bastel. Artamuarri, traducido literalmente en euskera, significa el mojón de medio. Entonces, hay una cosa que es curiosa y es que parece que hay una realidad lingüística que explica un cambio en la realidad del sitio central, ¿no? Porque para mí, por lo menos, personalmente es completamente distinto una palabra que te dice aquí hay ceniza a otra palabra que te dice esto es el mojón del medio, o sea, literalmente traducido, pero sin embargo la propia realidad, que es para ambos casos Saroy, abarca diferentes estados. Eso a mí personalmente me lleva a concluir, bueno, luego otro detalle, termino con la chapa. Y luego hay otro detalle también que habéis visto a la mañana, y es que el vocablo Saroy se extiende allende de la zona donde hay sedes circulares abandonados. Habéis visto que baja hasta Artajón, por decir una cosa, hasta Shoah, y lo tenemos también en Xubeoa y en un montón de sitios donde no existe constancia de que haya habido sedes circulares con un hito central, ¿no? Entonces, para mí, efectivamente, el árbol, y donde yo también incluso personalmente pues he estado muchos años muy centrado, ha sido en el tema de la circularidad y el tema del botón del centro, ¿no? Pero últimamente, en los últimos años, me estoy dando cuenta que eso al final no deja de ser un estadio o un momento en todo esto, ¿no? Y me agarro otra vez a la palabra Saroy, ¿no? La palabra Saroy para mí es algo más que un terreno circular con un mojón en el medio, ¿no? No sé si lo capaz.
Sí, dicho. Corta Bueno, onda. otro tema también interesante, y con esto ya, libre Dios que me callo, es dos cosas, ¿no? La primera, ¿por qué en una parte importante de Euskal Herria tenemos Saroy y todos sus derivados? Pues Saroy, Saio, Sauge, y en otra parte de Euskal Herria, en principio, no parece que aparezca, buscamos a ver si utilice corta, ¿no? Interesante. También es interesante ver que el límite entre Corta y Saroy no coincide con el límite entre Vizcaya y Guipúzcoa, sino que coincide con el límite del dialecto occidental y el resto